Vamos a dejar el tema de las nevadas por el momento y, bueno, recordar, digamos, ayer fue la fecha central de la conmemoración por estos 10 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 10 años, parece mentira. ¿Se han tomado en cuenta esas recomendaciones? ¿Qué tanto se han avanzado? ¿Qué ha pasado con los procesos, con las pruebas que dejó este informe? Bueno, eso lo vamos a conversar ahora. Y lo haremos con el expresidente de la Comisión de la Verdad, el doctor Salomón Lerner, que nos acompaña esta mañana. Doctor Lerner, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Y lo que mencionábamos, 10 años ha pasado rapidísimo y se podría decir que en un balance se podría haber avanzado bastante, pero ¿ha habido realmente una reconciliación? No, la reconciliación, y lo dice el informe, es un ideal hacia el cual avanza el país, o debe avanzar el país, y deben avanzar todos los países. En el fondo siempre es un horizonte. Habrá discrepancias, habrá siempre tensiones entre los miembros de la sociedad, pero de lo que se trata es de que, en fin, pensemos distinto, pero nos respetemos, haya un clima de tolerancia y de diálogo, y en donde a razones se enfrenten razones, y en donde no haya ciudadanos que tienen más derechos que otros, serían así menoscabados en su ciudadanía. Es en ese sentido que entendemos nosotros la reconciliación, y eso no se ha dado. Creo que nunca se dará plenamente, pero sí tenemos que encaminarnos hacia una situación menos conflictiva, como aquella que vivimos en esos 20 años, y que de algún modo, sin violencia física, pero siempre con una cierta tensión moral y con un cierto peso, si quieres, en la conciencia, existe después de esos 20 años de violencia hasta ahora, y existía antes de esos 20 años de violencia, porque estamos viviendo una democracia que tiene que ganarse el título de democracia. No simplemente bastan las declaraciones pues un poco retóricas, ni bastan leyes buenas que no se aplican, ni basta decir que con programas sociales uno realmente se está ocupando con justicia de todos los ciudadanos de un país. Y cuando hay además impunidad respecto de crímenes que se han cometido, entonces allí hay una sensación de desamparo, de inequidad, que hace bien difícil esta especie de diálogo en el cual consiste la reconciliación. Doctor Lerner, esta semana usted publicó una columna de opinión en Punto.edu, una revista, un periódico de la Universidad Católica, donde habla usted de desidia estatal en estos 10 años. ¿En qué consiste esa desidia? Pues yo te diría, Carlos y Carla, que hay cosas que son evidentes y que están más allá de discusiones que puedan generarse en función de ignorancia, de posturas asumidas, o en fin, también con actitudes de buena fe. Todos debemos coincidir que aquel que ha sufrido un daño injustamente tiene que ser reparado. Y allí, por ejemplo, el gobierno no ha avanzado lo suficiente. No se ha reparado a las víctimas inocentes de la tragedia de 20 años, sino en una cantidad muy pequeña, en el aspecto material, en el aspecto simbólico y moral casi nada, y en el aspecto material se ha hecho de una manera tal que, a mi modo de ver, y creo que así lo sienten las personas de las cuales hablo, ha sido vejatorio, un modo vejatorio, porque no se puede decir que uno no es víctima si es que no se inscribió en el registro único de víctimas más allá del 30 de diciembre del 2011. Y no se puede decir que sea una reparación material que de algún modo tenga valor moral también, si es que se da 10.000 soles a toda una familia que puede ser de 5, 6 u 8 miembros por todo lo sufrido, y además se coloca las condiciones de tener más de 65 años de edad el titular para poder recibir esa reparación. Entendiendo que ninguna cantidad va a reparar del todo, no es cierto, el daño causado. Allí lo que más se acerca a una reparación es un acercamiento moral, ¿no es cierto? Un reconocimiento de la falta, no necesariamente cometida por el agente estatal,
sino cometida por el Estado, en tanto que, siendo víctimas de Sendero, muchos no han sido defendidos por el Estado. Y a su entender, no ha pasado eso por parte del Ejecutivo en este caso, porque hace unas semanas hubo precisamente un proceso respecto a algunas víctimas, y yo recuerdo que Juan Jiménez pidió disculpas por ese tema, pero claro, fue un caso específico. Ya solicitó la Corte Interamericana. Además. Claro, bueno, eso se tiene que obedecer, pero lo ideal sería que el primer ministro, que estuvo cercano a la Comisión de la Verdad cuando ya trabajó, pues recordara esos tiempos y además asumiera una condición de liderazgo político juntamente con la presidencia de la República en una situación de relativa bonanza económica, y dijera que bueno, el Estado hará frente a esas responsabilidades. Se han perdido oportunidades excelentes. Ya ha entregado el informe, y en el gobierno del presidente Toledo hubo la oportunidad de tener dinero que no salía de las arcas del Estado para reparar. ¿De dónde salía? Bueno, fue ofrecido por algún país. ¿Qué país? Bueno, yo no quisiera, bueno, yo lo puedo decir, a Alemania. Alemania ofreció una moratoria de la deuda por un año, cosa que no debía en el fondo realizar, porque nosotros ya no éramos en teoría un país pobre, sino de ingresos medios. Entonces, sin embargo, iban a hacer una excepción, y esta era una decisión ya acordada entre el presidente del Bundestag, el doctor Wolfgang Thierse, y la ministra de Cooperación y Desarrollo de esa época. Pero no fue aceptado esto por el gobierno peruano. Y yo lo sé porque fui llamado de la embajada alemana para entregarme las cartas cursadas entre el doctor Thierse y la ministra, en donde se decía que se había ofrecido eso al Perú. ¿Toledo rechaza el dinero? Sí lo aceptaba, pero quería destinarlo a otros fines. A ver, ¿de cuánto dinero más o menos estábamos hablando? Bueno, es decir, yo no conozco de economía, pero es un monto significativo, porque se trataba del pago de la deuda externa del Perú a Alemania durante un año, ¿no? La moratoria de un año. Claro, y destinar ese dinero a las reparaciones, digamos. Claro, las reparaciones. Es cierto que no había todavía registro único de víctimas ni nada de ello. Eso debió trabajarse rápidamente, pero sí se podía por lo menos destinar ese dinero a reparaciones de tipo colectivo, a acercar establecimientos que brindaran salud y educación a las zonas Pero eso sí es como que impresiona, ¿no? Habiendo ayuda externa, no aceptarla, sino queriéndola para otro lado. Pero Carla, para el lugar de la memoria hubo ayuda ofrecida y se negó también. Como $2 millones del gobierno alemán también, ¿no? También. ¿Qué y pasa se ahí? tuvo que la sociedad si se pone de acuerdo, puede hacerse sentir y hacer que determinadas medidas, en fin, sean dejadas de lado, ¿no? Lo que sucedió con el sitio de la memoria y Alan García. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Hay un doble discurso? ¿Hay una doble moral? Porque, digamos, Ollanta Humala, estamos hablando del gobierno de Toledo, y esto, claro, llama la atención porque Toledo supuestamente era uno de los más interesados en mover el tema de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Pero también Ollanta Humala, si más no recuerdo, también el tema de las reparaciones, el tema de las recomendaciones también fue utilizado dentro de su discurso de campaña electoral. Entonces, y ahora el tema de las reparaciones se demora, el tema del museo se demora, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el tema. Pero es que tú lo has dicho, fue usado en la campaña electoral. Es decir, realidades que son trágicas no pueden ser manipuladas y usadas en función de intereses diversos y exhibidas como tareas a cumplir para luego ser olvidadas, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre, desgraciadamente, es una opinión personal, en la política peruana. En la política peruana no hay palabras de los políticos que de alguna manera susciten la fe de los ciudadanos. ¿No valen las palabras de los políticos? Poco. En fin, por lo menos es la experiencia un poco frustrante que
que tenemos los ciudadanos, y eso se refleja en las encuestas y bueno, conversando en un café y todo ello. Tenemos un país lindo que se merece mejores políticos y mejor política, porque los políticos lo son en tanto que hacen política, y hacer política es tener ideas no solo de cómo llegar al poder, sino ideas sobre la realidad en la cual ellos actúan y a la cual deben promover. Deben tener ideas que no se acaben en el ejercicio de gobierno que ellos puedan tener, sino que se prolongue más allá. Debe plantear el verdadero político un diálogo con los otros políticos para un proyecto nacional de aquí a 20 o 30 años, de modo que se sepa, sea quien fuere que vaya a gobernar, a dónde vamos a llegar, y que vamos a ser un país relativamente pacífico, integrado. Creo que esa es la labor del político, y esa debería ser la esencia que anime las doctrinas, si quieres, los programas de doctrina partidaria, y no simplemente los modos más sencillos, a veces poco éticos, para llegar al poder. Doctor Lerner, 10 años después, hay quienes siguen señalando que el informe de la Comisión de la Verdad cargó la mano contra las Fuerzas Armadas, y sigue siendo un discurso que repiten cada vez que pueden. Bueno, son personas que yo te diría, o no han leído el informe y hablan sobre él de oídas, y creo que de una manera que es censurable, porque han tenido 10 años para leerlo, ¿no? Y no lo han leído, y entonces repiten las banalidades y mentiras de siempre. O han leído el informe y no han comprendido lo que se dice allí, entonces yo no sé, son analfabetos funcionales, porque lo que se dice en el informe es clarísimo, que la culpa de todo este desastre la tiene Sendero, es el quien inicia la guerra, es el mayor responsable de crímenes, y lo que se reconoce el valor de las Fuerzas Armadas y de la policía que nos defendió, además a quien le habían soplado la pluma, porque los políticos medio que se pusieron de perfil, pero no dejamos de reconocer lo que nos han dicho. Era una comisión de la verdad que queríamos que se negociara bajo la misma, que había existido lugares y momentos en donde se habían violado los derechos humanos de modo sistemático, y si no, pregunten a todos los que viven cerca de los Cabitos y que están viendo las exhumaciones allí. Pero hay intereses políticos también, ¿no es cierto? Obvio, más allá de la claro. Pero hemos hablado de reparaciones, ¿no es cierto? Pero las reparaciones no son lo único que se quedó pendiente. No. Los procesos judiciales, el tema de la justicia. ¿Tiene usted reporte de cuántos de esos se han archivado? Yo lo que te puedo decir, Carla, es que nosotros presentamos en forma discreta al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación 47 casos que eran especialmente graves y en donde debería investigarse ya dentro de la esfera judicial para abrir posiblemente juicio penal contra responsables. De ellos, 6 o 7 nada más han sido acogidos por el Poder Judicial, y pocos de ellos han tenido una secuela, te diría, continua y favorable. Se creó un sistema para juzgar los crímenes violatorios de los derechos humanos, pero este sistema se ha disuelto porque se le han adjudicado nuevas tareas como las de corrupción, que es terrible en el Perú, y otras cosas. Entonces las cosas no marchan, existen suficientes pruebas porque no se desean entregar esas pruebas para juzgar a personas especialmente importantes dentro del aspecto penal y del aspecto de delitos cometidos. Nadie quiere que sancionen hasta el último soldado que trabaja ahí, eso es imposible, ¿no? Por parte de Sendero, creo que a los senderistas se les ha castigado, y espero que se haga lo mismo
con estos que ya no son tanto senderistas cuanto narcotraficantes en el Brasil. Doctor Lerner, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartir su opinión, y si nos lo permiten 30 segundos finales que se viene en la música clásica, en la filarmónica, aproveche que tenemos un minuto final. Te agradezco eso. El día 5 de septiembre se va a presentar un violinista que es magnífico, y ustedes lo saben, Joshua Bell. Ajá. ¿Ah? Así como se presentó hace 10 días la Filarmónica de Israel con su Imeta, y como se presentará más adelante, cerrando el siglo, Misha Maisky, que es un chelista de primera línea, y la English Chamber Orchestra. Sí. Bien, ese es el programa, entonces está interesante. Sí. Hay que aprovecharlo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Conversábamos entonces aquí en largo y tendido con Salomón Lerner, expresidente de la CBR, a 10 años de la conmemoración de la entrega del informe final. Hacemos una pausa, volvemos.